Parte 1. Bueno, mis amados hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Qué grato es poder exponer la palabra del Señor. Vamos a estar hoy meditando en dos salmos que sin duda alguna vienen a ser dos baluartes de la literatura sapiencial, dos baluartes de la literatura sapiencial hebrea. Estamos hablando de dos salmos que para mí entender tienen que ser ambos leídos de forma simultánea para la correcta intelección de las grandes ideas consagradas en este maravilloso documento. Este precioso salmo, que será objeto de nuestra primera lectura, fue compuesto por Asaf, ¿verdad?, en el capítulo 73, y las características de este hombre hacen bien interesante la redacción del documento cuando usted tiene presente de que ejercía funciones de liderazgo y de dirección de culto. Entender que estos quebrantos y luchas personales estaban presentes en un hombre, ¿verdad?, que su tarea era convocar la adoración en el pueblo de Israel, pues nos llena de algún asombro encontrarnos frente a algunas de las conclusiones a las que él nos lleva en sus reflexiones, en sus meditaciones. Y luego el salmo que estaremos leyendo es el salmo de un hombre que podría decirse a la distancia brindaba orientación a la crisis de Asaf. Estamos hablando de David, el mismo hombre que afirmaba diciendo que preferiría estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahora viene a dar una perspectiva distinta de la misma crisis que afronta Asaf. Vamos a ver entonces la crisis desde dos perspectivas. Vamos a evaluar las realidades disruptivas de nuestro diario y cotidiano vivir desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva del Eclesiastés, o la perspectiva del hombre que en su visión natural, desde su perspectiva natural, pretende interpretar, evaluar, juzgar, ponderar gran parte de las realidades que forman parte de su experiencia. Vamos a evaluar estas dos perspectivas, dos visiones de una misma realidad. Y para esto vamos a leer el Salmo 73 y luego estaremos leyendo el Salmo 73 y luego el Salmo 37. Dice así la palabra del Señor, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Voy a dejar la lectura y el final de este salmo para el final de nuestra exposición, algo que siempre le brinda ventaja al expositor. El clímax de este salmo se encuentra en los siguientes versos. De cualquier manera, vamos entonces a explorar los primeros versos también del Salmo 37. El Salmo 37 ahora nos brinda una exposición en donde usted casi puede ver que las mismas inquietudes de Asaf fueron respondidas de forma simultánea y casi inmediata en los versos consagrados en el Salmo 37. Y miren lo que dice la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos. La misma impaciencia que exacerbaba la fe y las emociones, o ponía en crisis la fe de Asaf y las emociones del salmista, del director de culto, ahora parece que aquí se le está diciendo a la distancia, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán.
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que sigue allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Dios y Padre Celestial, gracias una vez más te damos, maravilloso Rey y Salvador, por tu amor, misericordia, bondad infinita en nuestras vidas. Hoy nos asiste el maravilloso privilegio, el maravilloso placer y bendición, oh Dios, de poder estar reunidos en tu nombre, exaltándote, proclamándote, anunciando al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres nuestra alfa, también eres nuestra omega, eres el principio de nuestras vidas, también eres el fin de ellas. En tus manos están nuestros tiempos y cada circunstancia, oh Dios, por difícil que sea, es nuestra absoluta convicción, está siendo regentada, gobernada, evaluada, ponderada por el escrutinio soberano, oh Dios maravilloso, de tu providencia. Hoy queremos reposar en esa dulce calma. Hoy queremos disfrutar esa gloriosa paz que como virtud celestial queremos, oh Dios precioso, que gobierne nuestros corazones y nuestras mentes, para poder pensar como tú, para poder ver como tú, para poder evaluar y ponderar la vida y sobre todo dar fruto ante ti, oh Dios, de tu gloriosa labor, Espíritu Santo amigo en nuestras vidas. Ayúdanos a ofrendar esa gloriosa virtud. En tu nombre esperamos y en ti confiamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que estudiando a uno de los grandes expositores de lengua castellana, por no decir quizás el mejor, para mí, mi pastor, amigo, mentor, Gerardo de Ávila, y mi otro mentor y gran, extraordinario director en gran parte de las labores que emprendo, el hermano Justo González, me han dicho algo bien interesante, sobre todo Gerardo. Él dice, en mi vida yo nunca escuché hablar a alguien como escuché hablar a Cecilio Arrastía. El doctor Cecilio Arrastía lo llamaban el Crisóstomo latinoamericano, el Spurgeon latinoamericano. Juan Crisóstomo era aquel, ¿verdad? Era uno de los padres de la Iglesia, uno de los primeros apologistas y defensores de nuestra fe, expositores de nuestra fe, que de alguna forma su nombre Crisóstomo significa boca de oro. Y por demás es sabido que Spurgeon ha sido considerado el príncipe de los expositores, el príncipe de los predicadores. Bueno, muchos que escucharon hablar a nuestro hermano Cecilio Arrastía decían que por lo menos Gerardo de Ávila, un hombre al que yo considero uno de los mejores predicadores que he escuchado en mi vida, por no decir el mejor, me decía en cierta ocasión, yo nunca escuché a alguien hablar y emplear el castellano mejor que este hombre. Y él daba algunas estrategias en su libro Teoría y Práctica de la Predicación, la cual yo recomiendo abiertamente a los estudiantes de la Biblia, a todos los que estén interesados en la formación para la predicación, algo que yo quiero responsablemente promover, advertir, porque hoy ha sufrido más nuestro púlpito por sus expositores que por sus detractores. Lamentablemente la ausencia de diligencia, la ausencia de preparación, la ausencia de diligencia a la hora de exponer el testimonio sagrado ha expuesto a profundos quebrantos a la iglesia contemporánea. Y hoy yo quisiera que ese libro, ojalá todos los incipientes predicadores, todos los que atesoran esta gloriosa
maravillosa labor como esperanza ministerial, pudieran leerlo. Y él hablaba de algunos planteamientos de cómo el modelo antitético, ¿verdad?, venía a ser un extraordinario elemento para la formación de la exposición de ideas. ¿Qué significa esto? Primero se presenta una crisis y frente a esta crisis ustedes luego presentan la antítesis de la crisis para encontrar una síntesis de resolución, ¿verdad?, que le brinda rumbo, consuelo y solaz a la condición del creyente. Nos encontramos ante una crisis que viene a poner en desafío todo nuestro aparato conceptual y luego, de alguna forma, la respuesta que el testimonio sagrado brinda ante esa crisis viene a ser un extraordinario ejercicio dialéctico, en donde uno presenta los argumentos en contra y los argumentos en pro para una adecuada síntesis, ¿verdad?, integradora de nuestra fe. Esto generalmente ustedes lo pueden ver en el libro de Proverbios como una de las formas en las que se presentan los proverbios. Se presenta una tesis, se presenta su antítesis y pueden encontrar en algunas ocasiones aún su síntesis. Se presenta el camino del malo, el camino del justo y la bendición que le espera a la obediencia y a la fe. De alguna forma, hoy nos encontramos ante esta realidad, quizás ya no como un imperativo para la predicación, sino como un imperativo en nuestras vidas. Estamos ante argumentos, evidencias, realidades sociales, políticas, que hoy están de alguna forma desafiando gran parte de nuestra esperanza. Nos encontramos frente a realidades políticas abrumadoras, donde ustedes pueden ver, recuerdo cuando mi profesor de filosofía política, el profesor Pastore, Romano Pastore, nos recordaba, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Bolonia, nos recordaba, él era especialista en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Y él decía algo bien interesante con Maquiavelo. Él decía, Maquiavelo lo prohibió el Vaticano hasta 1927, entre otras cosas porque uno de los hombres que se celebran allí es a César Borgia, cardenal de la Iglesia de Roma, y por supuesto gran parte de la praxis política de León X, el Papa que fue impugnado por Lutero, se encuentra confrontada abiertamente por la exposición de las ideas de Maquiavelo. A pesar de que Maquiavelo celebra y afirma de César Borgia, este corrupto dirigente presuntamente espiritual del Renacimiento, todo lo que ahí describe, nos recordaba Romano Pastore, quizás él no estaba recomendando que el poder se tradujera así. Él lo que era un periodista del poder. Él lo que era, chico, yo voy a lavar los trapitos sucios del poder y los voy a poner por escrito. Y quizás fue la mejor manera de desnudar el poder, tratar de quitar la fachada, ¿verdad?, detrás de la que se esconden oscuras ambiciones, corruptas y deformadas orientaciones del espíritu del hombre, cómo se pueden esconder detrás de algunas fachadas de presunta virtud social. Esto lo podemos ver porque la Iglesia, lamentablemente, cuando se matrimonia al poder, puede llegar a corromperse aún más que el Estado. Es lamentable ver hasta qué punto la Iglesia, cuando asume y tiene ambiciones de poder, el testimonio de la historia es bastante oscuro. Hubo un papa en el siglo XIV que hasta el día de hoy me causa mucha risa, la experiencia que se vivió en ese momento de profunda crisis. Esto era el prólogo de la Reforma Protestante y para que ustedes se imaginen, estoy tratando de poner la crisis que tuvo que vivir Asaf y la que están viviendo ustedes frente a las realidades políticas y sociales contemporáneas. Pero miren hasta qué punto puede llegar la corrupción, a qué límites puede llegar, ¿no? Hubo un papa que hoy la historia de la Iglesia, incluso católica, considera un antipapa en el desconocimiento de su autoridad, pero este corsario era un pirata. Bueno, un corsario y un pirata no es lo mismo, pero se parece mucho. Era un pirata que logró comprar el título de papa. Se podía comprar el título de papa. ¿Por qué? Para hacer un poquito de historia, ¿por qué el papa llegó a tener tanto poder en Europa? Hay que hacer un poquito de historia y ustedes entiendan por qué se podía comprar un cargo político y se podía comprar un cargo religioso. Después de la invasión de los bárbaros y la caída de Roma en el siglo IV,
los bárbaros vienen y triunfan militarmente sobre el imperio, un imperio que ya todos ustedes saben la proyección histórica que tuvo y que de alguna forma parecía algo inverosímil, como una comunidad, chico, de hombres iletrados, de bárbaros, pudieron haber destruido el esplendor de la Roma imperial. Y, curiosamente, en la ausencia de una figura política que viniera a regentar el horizonte político del imperio, el obispo de Roma se convirtió esencialmente en el rostro del liderazgo y de la dirección social y política del entonces. En la ausencia de un rostro sobre el cual mirar para dirigir los rumbos, el rumbo, ¿verdad?, histórico del imperio, bueno, la gente puso su mirada en la ausencia del emperador, en la ausencia de un líder político concreto, ya que los bárbaros tenían intereses económicos, pero sus intereses tenían un profundo respeto por la cultura en Occidente. Eso sucedió aún con los vikingos, que a pesar de que ocuparon Europa a partir del siglo VIII, se hicieron cristianos.